Programa de clasificación C, apto solo para público adulto. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, ¿tienes cultura con altura? Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Hola, buenas noches. La Orden Rosacruz tiene varios escritos, documentos que hablan de su origen. Estas obras están escritas en un lenguaje alquímico donde describen la verdadera filosofía de la Orden de la Rosacruz, junto con un código de conducta por el que se espera que los miembros vivan. Estas piezas han sido objeto de un serio estudio oculto durante siglos desde su primera aparición. Los invitamos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Bienvenidos, soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. Esta noche les hablaré de los manifiestos que dieron origen a la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz, cuyo núcleo principal se encontraba en la ciudad de Tubinga, en Alemania, hace más de 400 años atrás, época del teólogo luterano Johannes Valentinus Andrae, quien publicó 3 obras consideradas como los 3 manifiestos fundamentales del movimiento Rosacruz, con un fuerte influjo anticatólico como la Fama Fraternitatis en Kassel 1614, la Confessio Fraternitatis Rosae Crucis en Kassel 1615 y las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz en Estamburgo 1616. Con estos textos los Rosacruces se convirtieron en el modelo e influencia para muchas sociedades secretas. 1614. Europa atraviesa una importante crisis en el plano político, económico y religioso. Es entonces cuando una sociedad secreta, la de los Rosacruces, sale de su anonimato publicando la Fama Fraternitatis Rosae Crucis. En este manifiesto, destinado ante todo a los dirigentes de la época, proclama la necesidad de una reforma universal. La Fama Fraternitatis de 1614 es el primer manifiesto donde se menciona a la Orden Rosacruz, que se traduce como la llamada de la fraternidad de la Rosacruz. Aquí se habla de la existencia de una sociedad poseedora de un extraordinario y mágico conocimiento, capaz de provocar la renovación de todo el mundo. Es un manifiesto dirigido a los políticos, religiosos y a los científicos de la época. Es una fraternidad que invita a los sabios a separarse de los falsos maestros como el Papa, Galeno y Aristóteles para unirse a ellos.
ya que Europa atravesaba una situación bastante conflictiva. Los extraños poderes que se atribuyen a los iniciados de esta fraternidad se anuncian en esta obra, en una misteriosa frase donde se afirma que un Rosacruz es aquel ante cuyos ojos se abre la naturaleza entera. En la obra se hace un recorrido histórico de la orden, en especial su nacimiento y evolución en Alemania. Entonces fue cuando se reveló la existencia de la Orden de la Rosa Cruz a través de una historia alegórica de un personaje llamado Christian Rosenkreuz, quien habría recorrido el mundo hasta el descubrimiento de su tumba, antes de dar vida a la fraternidad. Christian Rosenkreuz fue un fabuloso personaje inventado a principios del siglo XVII. Este cristiano Rosacruz, que es lo que su nombre significa, falleció según la leyenda a la edad de 106 años, tras haber viajado por diversos países de Oriente, donde aprendió los secretos de los magos, cabalistas, médicos y filósofos de aquellas tierras. El masón René Guénon establece una distinción entre los Rosacruces medievales y los de la Edad Moderna. Respecto a los primeros Rosacruces, Guénon explica que Christian Rosenkreuz era una representación de una entidad colectiva de iniciados o adeptos del esoterismo cristiano. Literalmente nos dice: parece ser que, después de la destrucción de la Orden del Temple, los iniciados en el esoterismo cristiano se reorganizaron de acuerdo con los iniciados al esoterismo islámico, para mantener en la medida de lo posible el lazo que había sido aparentemente roto por esta destrucción. En efecto, los verdaderos Rosacruces fueron propiamente los inspiradores de esta reorganización, hasta que, en el siglo XVII, la imposibilidad de cumplir su función les obligó a retirarse a Oriente. Para evitar ser perseguidos o molestados, decidieron trabajar de manera más discreta y anónima posible. Por eso, los primeros y verdaderos Rosacruces, que personificaban la posesión de un estado espiritual, no han podido dejar ningún rastro visible en la historia profana. Si alguien se ha declarado Rosacruz, se puede afirmar que no lo era en realidad. Esto nos dice René Guénon. Por otra parte, en el siglo XVII, los Rosacruces históricos, que Guénon denomina rosacrucianos, estaban ya más o menos desviados, o en todo caso muy alejados de la fuente original, y no tenían de rosacrucianos más que el nombre usurpado que, por una iniciativa completamente individual de sus fundadores, interpretaron según su propia fantasía. Gracias a las investigaciones de Francis Yates, sabemos que el rosacrucismo fue, en rigor, un movimiento creado en torno a 1614 para dar un nuevo impulso a la decaída Reforma Protestante, la cual estaba perdiendo fuerza y se había dividido. En tal coyuntura se consideró que era necesario una nueva reforma general, basada en la tradición esotérica, hermética, cabalística y en el estudio científico de la naturaleza. El manifiesto de la Fama Fraternitatis está escrito en un tono antijesuítico, que narra la vida del personaje Christian Rosenkreuz y la fundación de una fraternidad secreta que trabaja por el bien y la felicidad de la humanidad, la cual pretendía poner un alto a los excesos de la Iglesia Católica. Una de sus normas era no llevar hábito, para adaptarse mejor a las costumbres de cada país. Sus miembros se reunían una vez al año y cada hermano tenía que preparar a una persona para que fuera digna de sucederle tras su muerte. Este manifiesto también estaba acompañado de un ensayo sobre la reforma general del mundo, el cual se había tomado literalmente de uno de los capítulos de los escritos de Traiano Boccalini, en su texto El Ragguagli di Parnaso, publicado en Venecia en el año de 1612, para criticar el Concilio de Trento y la tiránica ocupación de Italia cometida por los invasores españoles y alemanes de la Casa de Habsburgo, que pretendía someter a toda Europa. El manifiesto también se había inspirado en un libro apocalíptico y profético, conocido como Naometría, escrito en 1604 por Simón Estudión, en defensa de la Liga Evangélica formada por Inglaterra, Dinamarca y los príncipes protestantes alemanes, contra la Liga Católica liderada por los Habsburgo de España y Alemania.
El extraordinario interés por este manifiesto Rosacruz justificó que a los pocos meses se publicara otra obra para dar más detalle de esta misteriosa fraternidad secreta. Así apareció otro manifiesto conocido como la Confessio Fraternitatis de 1615. Se editó con un anexo titulado Breve consideración de una filosofía más secreta. Es el segundo manifiesto anónimo que declara la existencia de una hermandad secreta de alquimistas y sabios que pretendían transformar el panorama político e intelectual de Europa. Este manifiesto se complementa con el primer tratado, insistiendo por una parte en la necesidad de la regeneración del hombre y de la sociedad. Indica por otra que la Fraternidad de la Rosa Cruz posee una ciencia filosófica que asegura que se lleve a cabo esta regeneración. El manifiesto se dirige a los buscadores deseosos de participar en los trabajos de la orden y de obrar por el bienestar de la humanidad. El aspecto profético de este texto intrigó grandemente a los eruditos de la época. El manifiesto se expresa en un tono más antipapista que la Fama Fraternitatis y explica con más detalle la composición y objetivos de la orden. Afirma que gracias a la alquimia sus miembros poseen todas las riquezas que necesitan y declaran que defienden una reforma universal en todos los aspectos sociales, incluidos la ciencia y la religión. En la obra se afirma que sus miembros están dotados de extraordinarios poderes, conocimientos y una sabiduría que es el fundamento y la sustancia de todas las facultades, todas las ciencias y todas las artes. Según la Confessio Fraternitatis, un requisito fundamental para lograr este conocimiento es que seamos sinceros para alcanzar la comprensión y el conocimiento de la filosofía. Y los hermanos Rosacruces se describen a sí mismos como cristianos verdaderos y sinceramente profesan a Cristo, pero no en el sentido exotérico y popular del cristianismo que conocemos, sino como un cristianismo esotérico y místico. Afirman que de esta manera se lleva una vida cristiana y condenan al Papa siendo devotos de la verdadera filosofía. Este manifiesto contiene citas literales de la obra Monas Hierográfica de 1564, escrita por John Dee, un compendio de alquimia, cábala, matemática y hermetismo, entreverado de diversas afirmaciones claramente anticatólicas, como por ejemplo decían: llamamos anticristo al Papa de Roma. Pronto llegará el día en que lo que ahora conservamos secreto lo aclararemos abiertamente y libremente. Meses después aparece un tercer texto fundacional del movimiento Rosacruz llamado Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, escritas en un estilo muy diferente a los dos primeros manifiestos. Relata un viaje iniciático que representa la búsqueda de la iluminación. Este viaje de 7 días se desarrolla en gran parte en un misterioso castillo donde van a celebrarse las bodas de un rey y una reina. En términos simbólicos, se relata el recorrido espiritual que conduce a todo iniciado a realizar la unión entre su alma, la esposa, y Dios, el esposo. Se narra un proceso místico, el de Christian Rosenkreuz. Ya con 81 años de edad, es un anciano que narra sus aventuras y travesías. En su historia se cuenta que en 1454 una mensajera le entrega una invitación a un matrimonio. Él decide asistir, por lo que deja su aislamiento y se dirige a la cima de una alta montaña, donde luego de superar algunos obstáculos, llega a encontrarse con los demás invitados. Cada uno es sometido a lo que él llama la prueba de la balanza, donde juzgan cuán virtuosos son, y cuyo resultado determinará si están aptos para participar o no en el matrimonio. Los elegidos son cubiertos por una especie de piel dorada, y son presentados a la familia real, pero en lugar del esperado matrimonio, lo que se describe es la decapitación de la familia real. Cuando sus cuerpos yacen en sus respectivos ataúdes, los invitados son embarcados en 7 navíos y se los envía a una isla remota. Al arribar a su destino, son alojados en un edificio de 7 pisos que tiene por nombre la Torre del Olimpo. El relato continúa con la travesía de los invitados por los 7 pisos en esta torre, donde cada piso les recibe con una prueba en operaciones alquímicas. Como vemos, el verdadero contenido de este documento no es una historia, sino un manifiesto Rosacruz
encriptado dentro del cuento. El documento también toma como fuente principal la citada obra de John Dee, Monas Hieroglífica. En Francia, el 3 de marzo de 1623, al amanecer, los habitantes de París descubrieron varios carteles misteriosos colgados en los edificios y en las calles. Este fue el anuncio al mundo declarando la existencia de la hermandad de la Orden Esotérica de la Rosa Cruz. El manifiesto decía lo siguiente: nosotros, los diputados de la Universidad Principal de los Hermanos de la Rosa Cruz, hemos tomado nuestra morada visible e invisible en esta ciudad. Volver hacia el Altísimo, hacia el cual se encienden los corazones de los justos. Mostramos y enseñamos sin libros o símbolos y hablamos todo tipo de lenguas en los países que dignamos habitar, para arrastrar a la humanidad, nuestros semejantes, del error y para salvarlos de la muerte. En las décadas siguientes, los Rosacruces seguían desarrollando su propia identidad como culto y expandiéndose. Esto incluía también refinar su sistema organizativo interno. En Altona, Alemania, en 1758, la Fraternidad Rosacruz de Oro del antiguo sistema, fundada por activos de la logia masónica Tres Espadas, publicarían un compendio llamado Símbolos Secretos, compuestos por multitud de dibujos y reproducciones de grabados de corte alquímico y esotérico. Esta es considerada por algunos autores como la más importante obra Rosacruz, publicada después de los tres manifiestos del siglo XVII. También aquí se menciona el sistema de nuevos grados que dispone la organización interna Rosacruz. Las organizaciones Rosacruces posteriores adoptarían este mismo sistema de grados u otros similares. Ya en el siglo XIX aparecerían grupos, órdenes y fraternidades consideradas las auténticas continuadoras del legado de Christian Rosenkreuz. Todos estos grupos tienen algo en común: sus miembros aspiran al conocimiento secreto de la rosa y de la cruz, un nivel de conciencia más amplio y superior. Podemos destacar algunas de gran importancia. La Amorc, antigua mística orden Rosacruz, fundada en 1915 por Herbert Spencer Lewis. La Fraternita Rosacrucis, o FRC, fundada en 1858 por Pascal Randolph. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, fundada en Londres en 1888 por tres masones de alto rango: William Wynne Westcott, Samuel MacGregor Mathers y William Robert Woodman. En otra entrega hablaremos de las escuelas de magia, la Orden Illuminati y la infiltración en la masonería. Adam Weishaupt necesitaba ampliar su organización. Para ello empezó a infiltrar a sus miembros en la masonería. Escogía a personas inclinadas al secreto y al ceremonial, personas afines a sus ideales. Los masones llevaban mucho tiempo predicando que el sentido último de la existencia humana pasa por el perfeccionamiento espiritual y personal, hasta que, en algún momento del futuro, el hombre evolucione lo suficiente para no necesitar Estado, ni religión, ni sociedad según los parámetros conocidos, pues todos los hombres serían hermanos. Weishaupt ofrecía la posibilidad de acortar los plazos y no tener que esperar cientos, quizá miles de años, hasta que se volviera realidad. Weishaupt prometía materializar en pocos años, quizá en una generación, aunque para ello hubiera que aplicar la violencia, ya que el viejo orden no se dejaría con facilidad. A cambio, exigía obediencia ciega a su dirección, aunque sus órdenes no se comprendieran en un primer momento. Su propuesta se hizo tan popular que, según algunos autores, en 1789 controlaba como mediador la mayor parte de las logias masónicas desde el norte de África hasta Suecia, desde España e Irlanda hasta Rusia y también en los nuevos Estados Unidos de América. Lo más probable es que la gran mayoría de Illuminati, sobre todo los de filiación masónica, desconociera los métodos mágicos que pensaba aplicar Weishaupt para traer el cielo a la tierra en tan poco tiempo, y que si hubieran imaginado los horrores que conllevaría la aplicación de sus ideas, tal vez no lo hubiesen apoyado como lo hicieron. Como todas las organizaciones secretas de este tipo,
se organizó de forma jerárquica en grados, donde un iniciado adquiría más información a medida que probaba su utilidad y su fidelidad. En consecuencia, ascendía en la jerarquía, pero solo los máximos dirigentes de la orden estaban al corriente de todo el plan. Weishaupt elaboró en compañía de von Kingi el llamado Rito de los Iluminados de Baviera, que constaba de 13 grados de iniciación agrupados en una jerarquía de 3 series sucesivas. Algunos de ellos jamás fueron practicados y solo llegaron a existir sobre el papel. Estos grados eran los siguientes: primer grado, preparatorio; segundo grado, novicio; tercer grado, minerval; cuarto grado, iluminado menor; quinto grado, aprendiz; sexto grado, compañero; séptimo grado, maestro; octavo grado, iluminado mayor; noveno grado, iluminado dirigente; décimo grado, sacerdote; décimo primer grado, regente; décimo segundo grado, mago; y décimo tercer grado, rey. El cuarto grado de iluminado menor marcaba la división entre los llamados pequeños misterios o edificio inferior, basado en el dominio de las capacidades del hombre, y los grandes misterios o edificio superior, basado en el dominio de las capacidades del mundo, que implicaba poder político real. Según el reglamento de la orden, si un miembro alcanzaba el grado de sacerdote, no solo estaba capacitado para asumir los poderes del Estado, sino que debía actuar en consecuencia. Adam Weishaupt dotó de un nombre simbólico a cada uno de sus miembros. Von Kingi era Filón. Javier von Schwack, uno de sus principales hombres de confianza, fue rebautizado como Catón. El escritor Wolfgang Goethe recibió el apelativo de Avaris. El filósofo Johann Gottfried von Herder se transformó en Damasus, etc. Weishaupt se reveló para sí mismo el apelativo de Espartaco en homenaje al gladiador de origen tracio que en el 73 a.C. lideró la mayor revuelta de esclavos jamás organizada en la antigua Roma. Se veía a sí mismo como un nuevo héroe rebelde en contra del orden establecido, tanto a nivel material como espiritual, una especie de Lucifer humanizado. El juramento del grado 13, el último de los Illuminati, decía: cada hombre es su rey, cada hombre es soberano de sí mismo. De igual forma, las logias adoptaron nombres en clave. La de Múnich pasó a llamarse Atenas. La de Ingolstadt era conocida como Éfeso. La de Frankfurt, Tebas. La de Heidelberg, Útica. Y la de Baviera, Achaya. Aprovechando el conocimiento y el prestigio adquiridos durante los últimos años, Weishaupt intentó dar el definitivo golpe de mano que le permitiera unificar y controlar todas las ramas europeas de la organización, pero solo consiguió parte de sus objetivos, como un acuerdo para modificar los 3 primeros grados de todas las obediencias, dejando el resto al libre albedrío de cada uno, así como un importante cambio de miembros. Muchos francmasones de otros grupos decidieron ingresar a la logia Illuminati, mientras que otro número importante de miembros Illuminati hacían lo propio en otras logias, duplicando así su filiación. Los Illuminati defendían abiertamente una iniciación muy lejana de las influencias judeocristianas. Sus planteamientos políticos implicaban la revolución como elemento irrenunciable en el camino hacia el éxito. Ni la Gran Logia de Inglaterra, que a partir de entonces quedó enfrentada a los Illuminati, ni el Gran Oriente de Francia, ni los iluminados teósofos del místico sueco Swedenborg le apoyaron, pero sí los demás grupos. Frustrado por los resultados del convenio de Wilhelmsbad y pensando que no merecía la pena seguir luchando, von Kingi dimitió y terminó sus días retirado en Bremen, donde falleció en 1796, tras publicar sus obras completas, a las que añadió algunos sermones para varios templos protestantes. Weishaupt se encontró en una situación delicada, recibiendo los ataques de los masones ingleses
a los que se unieron los de algunos martinistas, otra obediencia de índole masónica, aunque el peor golpe fue la traición de Joseph Schneider, quien, tras abandonar la orden, envió un documento de advertencia a la gran duquesa María Ana de Baviera, en el que advertía literalmente que se da el nombre de iluminados a estos hombres culpables que, en nuestros días, han osado concebir e incluso organizar, mediante la más criminal asociación, el horroroso proyecto de extinguir de Europa el cristianismo y la monarquía. En junio de 1784, el elector de Baviera, duque Karl Teodoro Delberg, ante la creciente alarma social planteada por la difusión de las acusaciones contra los Illuminati, aprobó un edicto por el cual quedaba estrictamente prohibida la constitución de cualquier sociedad, fraternidad o círculo secreto no autorizado previamente por las leyes vigentes. Un comunicado posterior identificaba a los Illuminati como una rama de la masonería y por tanto ordenaba el cierre de todas las logias masónicas. Poco después, Weishaupt fue destituido de su cátedra y desterrado, aunque encontró refugio en la corte de uno de sus adeptos, el duque de Saxe, que le nombró consejero oficial y le encargó la educación de su hijo. El resto de dirigentes de la orden Illuminati se puso a salvo, refugiándose en la actividad de las logias masónicas europeas y americanas. En mayo de 1785 comenzaron las persecuciones, detenciones y torturas a los miembros inferiores de la orden Illuminati. Lo peor vino en la noche del 10 de julio de 1785. Un enviado de Weishaupt, el abad Lanz, fue alcanzado por un rayo cuando galopaba en medio de una tormenta. Su cadáver no fue recuperado por miembros de la orden, sino por personas del lugar que lo recogieron con cuidado y lo trasladaron a la capilla de Saint-Emmeran. Allí, entre sus ropas, encontraron importantes y comprometedores documentos que revelaban los planes secretos de la conquista mundial. Eso selló definitivamente el destino oficial de los Illuminati, que a partir de ese momento se convirtieron en una organización maldita. La policía bávara descubrió todos los detalles de la conspiración y el emperador Francisco de Austria conoció así de primera mano lo que se estaba tramando contra todas las monarquías y en especial contra la francesa. Principalmente apuntaban a su yerno Luis XVI y su hija María Antonieta. Ambos fueron informados e incluso tuvieron oportunidad de examinar los protocolos o escritos originales de la Orden de los Illuminati, que acabó por publicar el gobierno de Baviera para alertar a la nobleza y el clero de toda Europa. No obstante, la desaparición formal de los Illuminati, junto con el destierro de Weishaupt y la detención de muchos de sus adeptos, los convenció que la trama había sido abortada por completo. Sin embargo, la llamada Revolución Francesa estaba ya en puertas y nada volvería a ser igual en el viejo continente a partir de 1789. Empezando por el hecho de que los reyes de Francia no sobrevivirían a la gran sublevación del republicanismo. Adam Weishaupt murió mucho tiempo después, en noviembre de 1830, a la edad de 82 años. Durante su largo exilio, tuvo tiempo de sobra para regodearse con los resultados de sus maquinaciones. Sabía que él no sería el encargado de culminar el gran proyecto de los Illuminati, pero ya no le importaba, otros lo terminarían por él, y cuando lo hicieran, no tendrían más remedio que rendirle homenaje a su memoria. En realidad, los Illuminati no habían desaparecido definitivamente. Ahora damos paso a Martín. Muchas gracias. Esto es Cultura Ancestral. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio.
Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes. Les agradecemos una vez más por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro programa Cultura Ancestral. Hoy continuamos con el tema que habíamos quedado pendientes la anterior semana, que era sobre las sociedades secretas. Habíamos hablado de la masonería y de sus varias ramas y órdenes que tienen. Les habíamos prometido invitar a un integrante de la logia de los masones para que nos cuente cómo es estar adentro. Y eso queda pendiente para próximos programas. Hoy les puedo narrar un poco más sobre la masonería, algunos detalles, como que, por ejemplo, para uno pertenecer a esta logia necesita ser un creyente. Ya seas judío, musulmán, cristiano, budista, hinduista, cual sea tu creencia, es aceptada por los masones, ya que todos buscan de alguna forma la conexión con esta energía superior a la que estamos íntimamente ligados, ¿no? Es nuestro origen, según la creencia de todas las religiones y asimismo la creencia del masón. La masonería, como explicando más o menos sus símbolos, tenía esta escuadra y el compás que significa la construcción del propio ser, ¿no? La perfección, el alcanzar, es como una especie de alquimia, de irse transformando y construyendo a sí mismo siempre. Asimismo tiene en medio de esta escuadra y el compás una G, que la G se ha teorizado sobre sus posibles significados. Algunos mencionan que puede ser la G del gran arquitecto o de la geometría y un sinnúmero de teorías más. Y como experiencia personal, lo que les puedo contar con mi encuentro con una de estas órdenes aquí en Quito, que es la Orden Isbafomet. Esta es una rama de la masonería que asimismo tiene varios grados. Recuerdo que el que dirigió la ceremonia mencionó haber sido de grado 99 en la masonería egipcia. Asimismo, tenían varias órdenes o varias casas dentro de la logia que incluían diferentes caminos espirituales, por así decirlo. Por ejemplo, recuerdo haber visto a la casa budista, la casa rosacruciana, la casa angelical, la casa de los templarios, y etcétera. También habían casas que se podría llamar de oscuridad, como la luciferina o la casa satánica. En esta reunión a la que pude ser parte, pude observar la estructura de su templo. Tenían un altar al fondo con espadas, copas y demás símbolos iniciáticos. Tenían un cráneo, un gran libro y demás objetos de valor. Tenían banderas, un tablero de ajedrez enorme que era el piso del templo y dos pilares que son conocidos como Hashin y Boaz, como la dualidad de la energía. Y dentro de este tablero de ajedrez se ubicaron estratégicamente los líderes de las diferentes casas. Eran 12 casas, 6 de luz y 6 de oscuridad. La ceremonia que se llevó a cabo, como les contaba en el anterior programa, fue un ritual para abrir el conocimiento al mundo, para dejar de secretar, de guardar el conocimiento, la sabiduría, y de más bien compartirla al público, por así decirlo, de diferentes maneras. Eso con respecto a la masonería, detalles escapados. Cabe recalcar que los masones están metidos en casi todos los organismos de poder, ya sea financieros, legislativos y políticos. Y dejando un poco aparte el tema de los masones, vamos a hablar de una secta, se podría decir, otra sociedad secreta,
que nació de una fraternidad en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Esta es muy conocida. Se ha hablado mucho de ella a lo largo de los años. Y tenemos aquí su logo. Skull and Bones, cráneos y huesos. Fue fundada en 1832 por dos personajes bastante controversiales. El uno era William H. Russell, que podemos verlo aquí en la foto de la izquierda. Es de origen judío, vivió en Alemania varios años y se dice que amasó su fortuna vendiéndole opio a China en las conocidas, antes de las conocidas guerras del opio. Y el personaje que tenemos aquí a la derecha es Alfonso Taft. Juntos fundarían esta fraternidad dentro de la Universidad de Yale, en New Haven, el estado de Connecticut de Estados Unidos. Ya sabemos que esta es una prestigiosa universidad que ya tenía fraternidades dentro de ellas y algunas de ellas también son sospechosas o se les acusa de estar manejando los diferentes poderes mundiales desde las sombras, es decir, sin dar la cara. Cuando se formó esta fraternidad de los Skull and Bones, se tomó algunos principios como condiciones para admitir a los miembros nuevos que integrarían a la fraternidad. Como que, por ejemplo, sería un sector muy pequeño del último año. Por ejemplo, invitaban cada año a 15 estudiantes del último año que estén posicionados en una alta jerarquía social, por así decirlo, que le puedan traer un gran prestigio y aportes económicos y aportes publicitarios a la fraternidad. Y entrar a ella era extremadamente difícil, ya que bastaban 2 votos en contra para ser rechazado de la fraternidad. Asimismo, como la masonería y demás órdenes, esta cuenta con diferentes prácticas rituales, entre ellas obviamente el infaltable rito de iniciación, como se maneja en casi todas las fraternidades de las universidades de Estados Unidos. Hay documentación que narra más o menos cómo es este rito de iniciación de los Skull and Bones o los Bonesmen, que se les conoce. Se dice que en tu ritual de iniciación, primero un grupo de miembros de la fraternidad enmascarados van a preguntarte sobre todos tus secretos y sobre tus hábitos sexuales. Luego, a manera de un funeral, introducen tu cuerpo desnudo en un ataúd, donde se te obliga a masturbarte frente a todos los miembros de la orden. De esta manera, al contar tus secretos y al ser expuesto frente a los miembros, tienen con qué chantajearte. Y el ritual concluye con el juramento en el que tú prometes el no revelar ser parte de la secta o de la fraternidad, quedando esta oculta, secreta al resto del mundo. De hecho, vamos a definir la palabra secta como un pequeño sector de personas que se separan del resto, normalmente con prácticas religiosas, rituales. Eso es una secta. Y secretas, una secta secreta. Eso es lo que fue en su momento Skull and Bones. Cabe destacar que de esta sociedad se hacían las reuniones dentro de una tumba dispuesta como un laberinto, llena de huesos profanados de cadáveres de personajes, figuras importantes de la historia. Entre ellos Pancho Villa. Se dice que sus huesos descansan en el sitio de reunión de los Skull and Bones. En la Deer Island, la isla del Ciervo, tienen
este complejo que sirve como sitio de encuentro para los diferentes miembros de la fraternidad. Ahora vamos a pasar a esto un poco de lo que se teoriza que puede simbolizar el 322 que vimos aquí. Una teoría dice que el 32 hace referencia al año en el que fue fundada, 1832, y que el segundo 2 se refiere a que es una sucursal de una secta o de un grupo, de una orden secreta de Europa, que vino a poner, por así decirlo, su sucursal aquí en América, en Estados Unidos. Y por eso el número 2, ya que se dividió en dos partes. Eso es lo que afirma Anthony Souther, quien teoriza que es una organización nazi de Alemania que vino a posicionarse acá en el poder de América y generar lo que es ahora una potencia mundial. Esto se teoriza ya que hay el mito de que en las reuniones de los Skull and Bones se usa la vajilla de personal de Hitler. Y ya que varios de sus miembros durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los principales financiadores de la guerra. Digamos, estuvieron metidos en el tráfico de armas, en Estados Unidos, a un gran porcentaje de población. Se podría decir que están programando a la gente con lo que ellos consideran correcto. De aquí, de los Skull and Bones, salen organismos muy importantes en la manipulación de la economía mundial, como el Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR, CFR, así como varios miembros del Club Bilderberg. Que pues bueno, eso es tela para otro capítulo en el que podemos hablar de cómo estas organizaciones se han inmiscuido en diferentes poderes mundiales, manipulando bancos, medios importantes de comunicación, gobiernos de distintos países, así como manipulan los diferentes sistemas educativos de los países a través de institutos como el Tavistock de Inglaterra. Se podría decir que miembros importantes inversores de grupos como este son David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, George Soros, Jack Welch, que fue en su momento el presidente de la General Electric, Will Thomas Johnson, presidente de la CNN, Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Estados Unidos, y Adam Welch Bulls, el que en su momento fue el creador, fundador del movimiento de inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Estos organismos ya de por sí han sido el origen de varias teorías conspirativas, y ya de por sí escuchar sus nombres acarrea cierto miedo que puede generar, ¿no? El poder que tienen estas personas. Por ejemplo, hablemos de Jack Welch, quien en su momento fue presidente de la General Electric. General Electric fue acusada de robar las patentes de Nikola Tesla, así como de desaparecer sus investigaciones y de asesinar a varios científicos que experimentaban con energía libre, ya que querían mantener el monopolio de la energía eléctrica, con un medio que contamina bastante, ¿no? Y no es tan eficaz ni efectivo como la energía libre. George Soros, que invierte en varios movimientos que destruyen sociedades. Bill Clinton, que ha sido acusado de varios escándalos de pedofilia al estar en las listas de pasajeros del avión de Jeffrey Epstein y haber constado en las fiestas que se celebraban en su isla privada. Todo esto y demás escándalos se han suscitado de miembros de estas sociedades secretas, ya que se le cree y se acusa
que son ellas las que mueven los hilos detrás de todo el caos mundial que vivimos en este presente, en este siglo. Tanta contaminación, tanta falta de educación, tanta manipulación mediática, tanta estafa y robo a la gente, no de su dinero, sino de su tiempo y energía, ya que le han hecho creer que necesita trabajar y necesita acumular riqueza material para sentirse realizado en esta vida, sin darse cuenta que la acumulación de riqueza material trae sufrimiento y estrés al momento de acumularla, y si la pierdes va a traer un dolor inimaginable. Es todo un engaño, un entramado que supuestamente ha sido gestado o tramado por estas diferentes sociedades secretas que poco a poco seguiremos estudiando. Así que acompáñennos en nuestra siguiente edición del programa Cultura Ancestral. Nos estamos viendo el siguiente martes. Que tengan una hermosa noche y muchas gracias por acompañarnos aquí en Creando Cultura con Altura. Esto ha sido Cultura Ancestral. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.